Amado Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu lectura, por tu palabra, por tu amor, Señor, por tu bondad. En esta mañana, Señor, queremos entregarte este tiempo, Padre. Este tiempo que compartimos todos los días, leyendo tu palabra, Señor. Quedamos en tus manos, Papito lindo, y te pedimos que nos bendigas con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos hablándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Lucas y hoy vamos a empezar a leer el capítulo 22 y vamos a leer los versículos del 1 al 30. Judas acuerda traicionar a Jesús. Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. La última cena. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó a que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren a Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa en donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que les sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino,
Yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Bueno, con esto culmina la primera parte de Lucas 22. Y recordemos que en esta semana hemos estado hablando, en los últimos audios, hemos estado hablando de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, o sea, el Domingo de Ramos, como se conoce básicamente en la tradición católica, y vemos que la Semana Santa se está viviendo en esos días. Y el jueves se celebraba básicamente el Festival de los Panes sin Levaduras, que se llamaba también la Pascua o el Passover. Y eso era lo que ellos conmemoraban. 1500 años antes, Dios utiliza a Moisés para sacar de Egipto al pueblo de Israel. La Pascua fue la celebración que el Señor les dijo a todos que prepararan panes sin levaduras, que agarraran un cordero primogénito, un cordero macho sin ningún defecto, lo sacrificaran y colocaran su sangre en el dintel de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara y donde estuviera la sangre al frente en su puerta, no iba a entrar, y donde no estaba, pues iba a entrar y se iba a llevar al hijo primogénito. Entonces, eso era lo que conmemoraban ellos desde 1500 años antes. Entonces el Señor el jueves iba a celebrar con los discípulos, pero hay algo que pasa, y es que los judíos querían atentar, los maestros de la ley religiosa querían matar a Jesús, pero no tenían miedo de la gente, porque ellos sabían que la gente seguía a Jesús y que se podía formar una revuelta y eso se les podía venir en contra de ellos. Entonces dice en el versículo 3 que Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Y mire cómo cuando uno de pronto se descuida en la vida, Satanás puede usar a cualquier persona. Quién sabe cómo estaba su corazón Judas, pero no era Judas específicamente, sino que el diablo utiliza a cualquier persona. Yo pienso que a los más débiles para poder hacer la obra de él. En ese momento Judas de pronto era el que tenía el corazón más dañado. Lo que pretendía Judas con que hiciera el Mesías no era que viniera a establecer su reino de los cielos, sino que viniera a establecer el reinado aquí en la tierra, derrocando al Imperio Romano. Y de pronto muchos piensan que eso que hizo Judas de entregar al Señor de pronto era algo con una buena intención, con la buena intención de que de acorralar al Mesías. Él sabía de los poderes que él tenía milagrosos, y si el Señor hubiese querido, hubiera podido derrocar a todo el mundo simplemente con una orden, como lo dijo en los anteriores evangelios, donde el Señor hablaba de que si él hubiera querido, hubiera llamado una legión de ángeles y acabarían con todos los romanos. Pero en su corazón Judas quería de pronto hacer eso y no pensaba que ese iba a ser el instrumento para que el Cordero de Dios fuera sacrificado al siguiente día, y cumpliéndose así lo que es verdaderamente la Pascua, la celebración en la noche del pan sin levadura. Al siguiente día iba a estar el Cordero inmolado, que con su sangre iba a formar un nuevo pacto. Después viene lo que es la última cena, ya en la noche, cuando ellos empezaron a celebrar el festival de los panes sin levaduras, y cuando se sacrificó el Cordero de la Pascua, Jesús mandó a que Pedro y Juan se adelantaran y que fueran a preparar hacer los preparativos para la cena. Cuando ellos estaban en la cena, el Señor les dijo que él quería tomar esta cena con ellos, esta última cena, porque él sabía que iba a padecer y que al otro día iba a ser entregado, o que ese mismo día iba a ser entregado, pero iba a padecer y iba a morir por nuestros pecados. Y entonces les dice a ellos que él no va a volver a tomar más esa cena hasta que vuelva, y
eso que estaba ahí, ese significado de lo que estaba pasando se cumpla en el reino de Dios. O sea que cuando ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fuera ejecutado y fuera ya formado, ya fuera declarado el significado de eso, en el cielo vamos a volver a tomarlo, porque ya cuando venga el rapto, nosotros vamos a ir a esa nube y ahí va a ser las bodas del Cordero, o sea, la novia que somos nosotros se casa con el novio que es Jesucristo. Luego tomó en sus manos la copa de vino y dio gracias por ella, y entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a tomar esta copa hasta que venga en el reino de Dios. Eh, Mire que muchas veces hay gente o hay religiones que hablan de que esa copa de vino es básicamente, y el pan es básicamente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pero lo que verdaderamente significa, y lo decía Martín Lutero, es que el pan es pan y el vino es vino, pero por la fe pasa a ser el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No es que sea que uno se está tomando la sangre de Cristo como de pronto lo habla la Iglesia Católica, sino que es básicamente que es una similitud por fe lo que estamos haciendo, como representando lo que significó el verdadero sacrificio del Cordero de Dios. Y después dice que tomó en sus manos esa copa de vino y dice: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, de acuerdo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. O sea que este es el nuevo pacto que Dios ha dado. El primer pacto, recordemos, fue dado en el monte, en el desierto, por medio de Moisés, cuando se hizo por medio de la ley. Ese fue el primer pacto que hubo, el cumplimiento de la ley, la obediencia de la ley nos llevaba de pronto a poder ser salvos, pero como nunca nadie pudo cumplir la ley, entonces Jesucristo viene, cumple ese primer pacto, que es cumplir la ley completa, y con su muerte, con su sacrificio en la cruz, siendo el Cordero de Dios, viene e instaura o establece un nuevo pacto, y ya es por la sangre de Cristo, que paga el pecado de todo el mundo, de todos los que quieran recibirlo a Él. Todo lo que le recibimos a Él, quedamos completamente salvos, porque Jesucristo paga el precio de nuestro pecado en la cruz, y ese es el pacto de fe que tenemos ahora. No es un pacto de obediencia, no es un pacto de cumplir la ley, no, es un pacto por gracia, porque por gracia somos salvos. No es un don de nosotros, pues es don de Dios, que dio a su Hijo Jesucristo para que muriéramos por nosotros, y todos los que confesamos a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador nos salva por esa gracia inmerecida que nosotros recibimos de parte de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Entonces, ese nuevo pacto es por la fe, de creer de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cordero que fue enviado desde el cielo para pagar el precio de nuestro pecado. La única manera que teníamos de salvarnos. Después, cuando el Señor dice prácticamente que va a padecer, que lo van a sacrificar y todo eso, lo que le sale a los discípulos fue comenzar a discutir quién sería el más importante, o sea, como que quién es el que va a seguir al Señor, o sea, cuál va a estar a la cabeza, Y el Señor les da una enseñanza, dice que en el mundo, pues básicamente la gente, el que más manda o el que más quiere son personas que son prepotentes, y ellos lo que hacen es que quieren que les sirvan a ellos, pero entre nosotros es diferente, y el que quiera ser el líder, el que quiera ser el más alto entre todos, tiene que ser el que más sirve, porque ese es el reinado de Dios. Es diferente a el reinado del mundo. En el reinado del mundo nosotros servimos a los reyes, y en el reinado de Dios los reyes o los que están en la cabeza sirven a los demás. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana con esta palabra que el Señor nos ha regalado, para que nosotros comprendamos verdaderamente el significado de lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, que es el Cordero de Dios, el nuevo pacto con la sangre de Cristo. Así que oremos.
Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder entender, Dios Todopoderoso, lo importante de ese sacrificio en la cruz, Señor. Ya hoy en día, Señor, no es un cordero, un animalito el que paga el precio o la falta que hayamos cometido, sino que es el Cordero de Dios que nos ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Que nosotros somos salvos hoy en día por esa misericordia, por esa gracia inmerecida, por ese amor, por la fe en Jesucristo. Así que te bendecimos, Padre Santo, y te pido, Padre, que bendigas a cada persona que escucha estos audios. Bendícenos a todos, Dios, y queremos estar en tu presencia el resto del día. Te lo entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.